Bienvenidos vikingos y vikingas a un nuevo programa de Vikingos Radiales. Hoy tenemos una historia de una mujer muy reconocida. Ella fue espía para los franceses, para los alemanes. Sí, señoras, sí, señores. Estamos hablando de la Mata Hari, o más conocida como Mata Hari, pero su nombre verdadero era Margaretha Gertruida Celle, ¿sí? O Celle, no sé, así, Celle, ¿no? Ella nació en Holanda en el año 1876. Su familia, aunque no era rica, tenía lo suficiente para que todos vivieran bien y fueran educados. Dicen que el papá de esta Mata Hari era un sombrerero que logró hacer una buena fortuna invirtiendo en petróleo en aquellos años. Mata Hari siempre demostró tener un gran ingenio y nunca se dejó convencer por la tonta idea de que el ser niña la limitaba a una vida aburrida y de servidumbre, por lo que buscaba siempre ver cómo podía mejorar y estudiar. Justamente en esta misma educación fue que la historia de la sensualidad de Mata Hari comienza, porque a sus 16 años, mientras estudiaba para convertirse en maestra, Margaretha es expulsada de la academia por tener una aventura con el director de la misma. Dicen, porque aunque en realidad vamos a hacer una gorra que diga dicen vikingos radiales. Ya el dicen ya se hizo muy famoso. Dicen, aunque en realidad no se sabe si verdaderamente tuvo la aventura con el director o fue una víctima de acoso. Ya saben que en aquellos años a la mujer no se le hacía caso. Si el director decía que se había acostado con ella, se había acostado con ella. Bueno, debido a este episodio, Margaretha fue denigrada y desgraciada, por lo que luego de 2 años de vivir en la pobreza y escondiendo su identidad, leyó en el periódico un anuncio de un militar que buscaba esposa. Ah, caray. Ese era el Tinder de los años 1800, en el periódico. Busco esposa. Muy bueno. Este oficial era 20 años mayor que ella, su nombre Rudolf McCloy. Esta se contactó con él y luego de un tiempo terminaron casados. ¡Qué fácil! Mira vos. Después de unos meses el ejército holandés trasladó a Indonesia a McCloy y claramente con él se fue su ahora nueva esposa, Margaretha. A pesar de este exótico nuevo hogar, a Margaretha y Rudolf no podían ser más diferentes, lo que terminó en adulterio por parte de ambos. En el caso de Mata Hari fue con oficiales más jóvenes y que le regalaban todo tipo de cosas por estar con ella. Luego de un tiempo se hizo público que su esposo tenía sífilis. ¡Ah, caray! Para muchos una sentencia de muerte en la época, y este contagió no solo a su esposa, sino más adelante a su hijo, ya que esa es una enfermedad que se vuelve hereditaria, y luego de solo 2 años de haber nacido Margaretha, había perdido a su único hijo varón. En todos estos problemas y en especial la ridiculización pública hicieron que luego de volver a Holanda, estos tórtolos se divorciaran en 1903. Dicen que también tuvieron una hija quien moriría a los 21 años de edad. También supuestamente a causa de la sífilis que había heredado de su padre y de su madre. Para la futura Mata Hari, el cielo era el límite, ahora ya estaba libre soy. Aunque siempre es reconocida principalmente por su sensualidad y según algunas malas decisiones, Margaretha era sumamente inteligente, sí, eso no me cabe duda, amigos. Mientras estuvo casada y teniendo bastantes recursos a su disposición, aprendió a hablar francés, italiano, inglés, alemán, español y malayo, el idioma de Indonesia. Pero curiosamente la habilidad que más le serviría a la larga sería el baile. En Indonesia, mientras su esposo se la pasaba viviendo con sus compañeros, Mata Hari pasaba horas practicando y aprendiendo todo tipo de bailes indonesios,
y de todo el sudeste asiático, lo que combinado con su apariencia y sensualidad resultaba ser el perfecto gancho para cualquier hombre que se le atravesara. Fue inteligente, astuta esta Mata Hari, ¿no? Porque no se quedó en la casa ahí esperando a ver que su marido trajera la quincena, la mensualidad. No, ella se puso a estudiar idiomas, baile y todo eso. Así que aprendan. Bueno, pues sí, hay que aprender. Cuando a uno le va bien, tiene que aprovechar el momento, ¿no? Bien. Y no quedarse en la cómoda, como retrato de la abuela. Bueno, por lo, por lo que al encontrarse de nuevo en Europa y sin un solo peso en sus bolsillos, decide mudarse a París, la capital mundial del arte y la filosofía del momento, lo que hoy es la capital del amor. Su primer año en la metrópolis francesa no fue nada fácil. El único trabajo estable que consiguió fue como modelo nudista, y aún así la paga era miserable. Por meses estuvo viviendo en la pobreza, pero todo cambió a finales de 1904, cuando al darse cuenta del fuerte boom por la apreciación a la cultura oriental, tanto en arte como en la literatura, y aprovechando su físico y alto conocimiento del arte y el baile del sudeste asiático, Margareta decide darle una visita al Museo Guimet de las Artes Asiáticas y allí se hizo pasar por una princesa indonesa. Ella dijo: soy princesa indonesa y acá les vengo a bailar como se hace allá. Y al demostrar su fluido manejo de la lengua malaya, sus rasgos y fuerte conocimiento sobre la cultura de la zona, en especial sus muy sensuales y eróticos movimientos de baile malayos, el dueño del museo quedó fascinado, obnubilado con ella, y para marzo de 1905, la hora Mata Hari, que en español significa ojo del amanecer, o como le dicen al sol, el ojo del amanecer, el sol, eso significa Mata Hari, comenzó a entretener a los visitantes del museo con sus bailes nunca antes vistos, en especial con un show de striptease. Los espectáculos de Mata Hari eran disfrutados por todo el mundo, ya fuera en un salón pequeño o en un teatro mayor. Nadie quería perderse la actuación de aquella bellísima mujer del oriente que al bailar en telas transparentes se movía como una diosa, atrapaba a todo aquel en que posara sus hipnóticos ojos, y al final del show estaba casi totalmente desnuda. Casi totalmente o totalmente. ¿Cómo está el show? ¿Cómo terminaba la cosa? Bueno, con el pasar de los años, Mata Hari se volvió una celebridad en la alta sociedad francesa. Duques, políticos, comerciantes de alto nivel y muchísima más gente adinerada contrataban sus servicios de entretenimiento para que ella fuera el evento principal de todo tipo de reuniones y fiestas, tanto públicas como privadas. Se dice que esta mujer no tenía ningún problema en compartir su cuerpo con quien ella quisiera y seleccionara. Como amante de personalidades de la alta sociedad francesa y hasta de otros hombres muy ricos de todo el continente que viajaban a París solo para verla y estar con ella, pero en muchas cartas ella misma escribió que negaba esos rumores, ¿sí? Y que sus bailes eran netamente profesionales y sin fines de conseguir dinero por sexo. Bueno, hay muchas cosas medias inventadonas también acá en la vida de Mata Hari, pero bueno, ella negaba, los otros decían que sí, cosas que pasan en la vida. Bien, aunque sus talentos le dieron una vida llena de viajes, emociones y riquezas durante la primera década del siglo XX, cuando los aires de la guerra comenzaron a apestar en toda Europa, la demanda por sus shows bajó drásticamente. En 1914 fue contratada para montar un espectáculo en uno de los más grandes teatros de Berlín, pero cuando Alemania declara la guerra a Rusia en uno de los primeros grandes acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, claramente, por supuesto, dicho show fue cancelado. Aunque esto evitó que se presentara en Berlín y en otros países de Europa, aún era
bastante popular en Francia, por lo que decidió volver a París. Y esto hubiera sido bueno y positivo para ella, incluso durante la guerra, si no fuera por el pequeño detallecito que Alemania también le había declarado la guerra a Francia, por lo que ambas fronteras estaban cerradas. Sin muchas opciones, nuestra protagonista piensa en volver a la aún neutral Holanda. O sea, andaba de viaje en viaje esta amiga, para de ahí ver muchas opciones, para ahí ver cuáles eran sus posibilidades. Pero en un mundo sumido en guerra, no mucha gente estaría dispuesta en gastar dinero para montar shows y contratar una bailarina exótica. Por lo que casi un año después, esta vez viviendo en Ámsterdam, Margareta conoce a un embajador alemán para Holanda de nombre Karl Kromer, quien realmente no era un político, sino un agente encubierto con el fin de contactar a Mata Hari, quien seguía siendo súper popular, hablaba muchos idiomas, venía de un país neutral y tenía un carisma y una sensualidad incomparable, y el objetivo de dicho contacto era convencer a la bailarina de que ésta se convirtiera en un agente secreto alemán para la guerra, esto a cambio de altas sumas de dinero, protección y refugio en Alemania y muchas cosas más. Y nuestra protagonista supuestamente aceptó. La historia, en algunos casos, leyenda, por eso les digo que en algunas cosas hay cosas inventadas y es más una leyenda que una historia. Ahí comienza la famosa historia de la espía Mata Hari. Luego de que los alemanes se ponen en contacto directo con Mata Hari es cuando su historia puede ser contada de dos maneras. Una, como la veían los alemanes, o como la veían los franceses. Según los francos, Margareta, con su nuevo nombre código H21, la espía H21, había aceptado el trato de los alemanes. Pero para los germanos, esta había rechazado la oferta, se había quedado con el dinero, 20.000 francos, que son como unos $60.000 de dinero hoy en día, y había huido a Francia. O sea, los alemanes dijeron esta, nos dijo que sí, agarró la guita y se fue, pero los franceses dijeron esta está espiando para los alemanes. Entonces, ¿qué era la verdad? Bueno, la cuestión es que esta Margareta o Mata Hari regresa a Francia. Sea como sea, el punto es que luego de su encuentro con Kromer, nuestra protagonista volvió a París para volver a buscar la vida que tenía antes de la llegada de la guerra. En su camino a Francia desde Holanda y evitando el frente de batalla, su barco había hecho una escala en el Reino Unido donde ella pensaba quedarse unos días. Dijo, voy a pasar unos días en el Reino Unido, pero fue obligada a no bajarse de la embarcación, ya que sus joyas, su personalidad, su sensualidad y el hablar 5 idiomas diferentes la hacían, según los ingleses, demasiado sospechosa en tiempos de guerra. Muy bien. Luego de que las autoridades británicas reportaran que esta mujer iba camino a Francia y se le había negado su entrada a tierras inglesas, el Buró de Contraespionaje francés trató de hacer lo mismo, pero al esta haber sido residente francesa en el pasado, su entrada no podía ser negada. Bueno, esto no evitó que la sombra de Margareta tuviese la forma de agentes franceses observando todos sus movimientos de aquí en adelante, de vuelta a su vida pasada, y ahora, en 1916, aunque el número de shows que montaba era mucho menor, los regalos y las donaciones monetarias de sus fanáticos, en especial de parte de políticos y oficiales, le seguían manteniendo su extravagante estilo de vida. Y uno de los fanáticos, acá viene su caída de Mata Hari. Es ahí donde caen los brazos de un hombre, después de haber ella conquistado a muchos hombres y haber tenido muchos hombres a sus pies. Yo creo que esto fue la ruina de Mata Hari, haber caído a los pies de un hombre. Eso le pasó a nuestra amiga. Escuchen ustedes.
Uno de los fanáticos de Mata Hari era el oficial Vladimir Maslov, un capitán y piloto ruso enviado por el ejército de este país para apoyar los esfuerzos de guerra en el frente occidental. Maslov tenía solo 23 años y Mata Hari para ese momento tenía 40. Ambos se enamoraron fuertemente, ella describiéndolo en muchísimas cartas como el amor de su vida y la única persona que había amado realmente hasta ese momento, por lo que luego de varios meses, cuando el piloto le propuso matrimonio, ésta aceptó muy felizmente. Durante esos meses, el gobierno francés seguía investigando a Mata Hari, ya que no solo estaba de novia con un capitán activo del ejército aliado, sino que seguía muy activa en la alta alcurnia de la sociedad francesa, y era capaz de extraer cualquier tipo de secretos a quien ella quisiera, pero por mucho que la seguían e investigaban, aún no lograban encontrar nada con que incriminarla. Pocos meses después, Maslov fue derribado en un combate aéreo contra los alemanes y perdió el ojo izquierdo. Mata Hari pidió permiso a las autoridades francesas para visitarlo. Dijo: déjenme ver a mi novio, por favor, en el hospital que estaba situado cerca del frente, y el servicio de información del ejército francés aprovechó la ocasión para pedirle que se convirtiera en espía a cambio de dejar visitar a Maslov. ¿Quieres ver a tu novio, mijita? Sé espía nuestra, ¿sí? Ella aceptó. Sí, según dicen ahí, como que le prometieron como 3 millones de dólares de hoy día. Ella dijo: sí, no tengo nada que perder, mijitos. Lo que no sabían los franceses es que los alemanes se le habían adelantado y que Mata Hari ya trabajaba para ellos. Su código de agente era H21. Ambos bandos querían que aprovechara sus contactos y dotes de seducción para sacar información a los generales rivales. ¿Qué hizo Mata Hari? Aceptó espiar para ambos bandos. Era muy inteligente nuestra amiga Mata Hari. No se sabe si intencionalmente o no, la información que ofreció a los servicios de inteligencia fue de escaso valor. Apenas algunos detalles sobre la vida sexual de algunos oficiales y políticos y datos que había leído en los periódicos de los países neutrales que visitaba, como España, claro. Debido a que en los territorios neutrales la prensa no sufría de censura de guerra, daban como que más detalles, solían ofrecer informaciones más detalladas sobre los dos bandos. Entonces ella leía los periódicos, pero esa información ya era como que vieja, ¿no? Y con eso los tenía más o menos ahí: mira, mijito esto, mira, mijito el otro, a los franceses, a los alemanes, pero no les daba nada en concreto, nada importante. La cuestión es que esto era de escaso interés militar. En enero de 1917, los franceses interceptaron y descifraron una comunicación en clave que el agregado militar alemán en Madrid envió por radio a Berlín. En ella describían lo útil que habían sido los informes proporcionados por el agente H21, o sea, Mata Hari, y daba una serie de datos sobre él que permitieron a los franceses identificarlo, que se trataba de Mata Hari. En realidad, como demostraría un dossier publicado en el gobierno germano muchos años después, en la guerra de 1930, los informes de Mata Hari no servían para nada. De hecho, se sospechaba que los alemanes quisieron vengarse de ella por tomarles el pelo, porque dijeron: agarraste el dinero, no nos diste información, ahí te vamos a echar de cabeza contra los franceses. Por eso enviaron esa transmisión falsa por radio, empleando una clave que ellos sabían que los franceses habían logrado descifrar. Los franceses arrestaron el 13 de febrero de 1917 a Mata Hari en su habitación de hotel Élysée Palace en París. 5 meses después, el 24 de julio, fue juzgada por espionaje, acusada de haber provocado la muerte de al menos 50,000 soldados franceses. Durante el proceso no lograron aportar ninguna prueba clara de que Mata Hari hubiera espiado para los alemanes, y mucho menos de que sus informes hubieran sido de tan alto nivel como para ser responsable de semejante número de bajas. Probablemente sus acusadores eran conscientes de la escasa importancia de Mata Hari como espía, pero en aquel momento, claro,
tenían la moral baja y tenían que echarle la culpa a alguien, es la verdad. Dijeron, ¿a quién echamos la culpa? A Mata Hari. Por su culpa estamos perdiendo la guerra. Bueno, a falta de pruebas concretas, sus acusadores emplearon todo tipo de argumentos, como el hecho de que Mata Hari no fuera una princesa de Java, como decía, sino neerlandesa, lo que según ellos demostraba lo poco de fiar que era. Bueno, Mata Hari nunca admitió haber espiado para los alemanes durante el juicio, y se le atribuyen las famosas palabras: una ramera, sí, pero una traidora, nunca. Quizá lo que más le dolió a Mata Hari fue el hecho de que su amado Maslov, el oficial ruso, rehusara declarar a su favor en el juicio y dijera que no le importaba si la condenaban o no. Abandonada por todos, Mata Hari fue fusilada por un pelotón de 12 soldados al amanecer del 15 de octubre de 1917. Tenía 41 años, dicen que murió mirando a la cara a la muerte literalmente, ya que se negó a que le vendaran los ojos. Mata Hari, una mujer que murió con el dolor de ser traicionada e ignorada por el único hombre a quien dijo haber amado realmente en su vida.